Buenas noches, mi nombre es Julián Carneiro, como ustedes saben. Hoy vamos a ver nuestra clase de laboratorio de instrumentación. Hoy martes 2 de diciembre, ¿no? Estamos en la semana 11 ya, finalizando ya este segundo corte y finalizando también nuestro lazo, ¿no? Se recuerda que esta semana vamos a hacer nuestro último examen de 20%, ¿no? Hoy martes 2 de diciembre, ¿no? Ya estamos finalizando, ya estamos terminando. Vamos a seguir viendo lo que serían los termómetros de resistencia, ¿no? Vamos entonces a compartir la pantalla para ver nuestros termómetros de resistencia. Ok, entonces ya sabemos que esta es nuestra clase número 11. Vamos a hablar un poquito de los termómetros de resistencia. Ya sabemos que un termopar es un dispositivo capaz de convertir la energía calorífica en energía eléctrica, ¿no? Vean que eso se basa, como hemos venido explicando, con el principio de Sebag de 1821, ¿no? Cuando hizo circular corriente eléctrica en un circuito formado por dos metales distintos. Se dio cuenta que ahí podíamos medir la temperatura de un cuerpo. Después sigue, después de Sebag, cuando obedece a dos efectos termoeléctricos combinados, el efecto Peltier, que provoca la liberación o absorción de calor en unión de dos metales diferentes con una corriente circular a través de la unión, ¿no? Y tenemos también lo que sería el efecto Thomson, que consiste en la liberación o absorción de calor cuando una corriente circula a través de un metal. Existe gradiente de temperatura, ¿no? Como podemos ver ahí. Okay. Entonces, también vimos los diferentes tipos de termopar. Tenemos tipo J, E, T, K, y cada uno depende de la temperatura que puede resistir. Por lo menos el tipo J resiste hasta 750 grados centígrados, el tipo E va de 200 a 900 grados centígrados, el tipo T va de 200 a 260 grados centígrados y el tipo K va hasta 2250, ¿no? Vean que existen diferentes termocuplas. Tenemos termocupla tipo K, termocupla tipo bulbo y la termocupla tipo J, ¿no? Como podemos ver ahí. Aquí podemos ver lo que serían las partes de un termómetro de resistencia y también podemos ver cómo se mide el termómetro, ¿no? Ok, entonces vemos aquí cómo sería el funcionamiento, ¿no? Tenemos dos metales A y B, pasa corriente eléctrica y aquí podemos medir entonces. Entonces vean que si tenemos dos metales distintos no se puede medir la temperatura, ¿no? Y tenemos aquí lo que sería el ion médico ahí. Ok, entonces tenemos lo que sería la termoresistencia, ¿no? Vean que es una resistencia de 3 o 4 cables según sea el caso, para mejorar el error de lectura y minimizar el ruido presente. Y podemos verlo ahí, ¿no? Entonces aquí tenemos ver distintos tipos de termómetros de resistencia, ofreciendo características destacadas con alta precisión, respuesta rápida y estabilidad a largo plazo, ¿no? Como podemos ver ahí. Podemos ver ahí estos termómetros. Bien, que también podemos ver lo que serían los elementos sensibles que ocurren en estos termómetros de resistencia. Podemos ver
en esta parte lo que sería la platino. Aquí sería podemos mencionar también la caja protectora y podemos ver algunos componentes, ¿no? Entonces, ya sabemos que RTD significa resistente temperatura, detector de temperatura resistivo, ¿no? Como podemos ver ahí. Y se refiere a un tipo de sensor de temperatura que mide la temperatura mediante la variación de la resistencia eléctrica de un material conductor. En español se conoce como termoresistencia de A. Termoresistencia de A. Entonces vemos que un RTD contiene un elemento de resistencia, generalmente platino, que cambia su resistencia eléctrica en función de la temperatura, ¿no? A medida que la temperatura aumenta, la resistencia del elemento de platino también. Lo podemos ver ahí. Ok, entonces vemos algunas principales características. Tenemos que el RT está hecho de un hilo metálico, generalmente de platino, precisión y estabilidad. Y tenemos los rangos con que ella trabaja, ¿no? El rango de medición, los de precisión, como podemos ver ahí. Entonces tenemos las aplicaciones de estos termómetros, tenemos en la industria del proceso, en la medicina, en la investigación. La ventaja tenemos que son que los RTD ofrecen mediciones de temperatura muy precisas y repentinas. La estabilidad puede variar según sea el caso. Vemos alguna ventaja y desventaja, ¿no? Vemos la ventaja y la precisión, estabilidad y facilidad de uso. En cambio, a la desventaja te da los costos y sensores de bajo costo. Lo podemos ver ahí. Okay. Entonces tenemos ahora los tipos de materiales que se utilizan. Vemos ahí los circuitos. Entonces vean cómo funciona eso ahí. Tenemos la comparación con los materiales. Tenemos aquí los materiales conductores como el cobre y el platino son fundamentales en los termómetros de resistencia. La resistencia con temperatura permite realizar mediciones precisas y confiables. Lo podemos ver ahí. Aquí podemos ver los sensores de temperatura y podemos ver también los recubrimientos de los protectores, ¿no? Como hemos mencionado. Entonces vemos aquí, estos materiales previenen la corrosión, ¿no? Entonces vemos que también se usa en los laboratorios para medir temperaturas, ¿no? Como hemos mencionado anteriormente. Y vemos que el funcionamiento básico de la se basa en la relación entre temperatura y la resistencia, como podemos mencionar ahora. Tenemos funcionamientos básicos del termómetro. Y podemos ver aquí todo, ¿no? Entonces tenemos funcionamiento básico, el termómetro, resistencia, de la temperatura, ¿no? Podemos ver aquí. Ok. Ok, chévere. Entonces, vamos entonces vamos a ver. Algunos videos. Resistencia. Los termómetros o medidores de resistencia son conocidos como Resistance Temperature Detector o RTD. En general son ciertos metales o semiconductores cuya resistencia eléctrica cambia de manera significativa y constante cuando la temperatura que los rodea cambia. Los RTD son los segundos medidores de temperatura más usados en la industria de procesos, por su simplicidad, exactitud y estabilidad.
Este detector consta de un hilo metálico enrollado en un material aislante y protegido por un revestimiento de vidrio cerámico. Aún con altas vibraciones. Se pueden usar diferentes materiales para bobinar el hilo conductor, como el platino, el níquel o el cobre. Pero el metal que más se usa es el platino, debido a que proporciona una alta exactitud y puede soportar altas temperaturas y mantener su estabilidad y linealidad. El elemento más usado se conoce como PT100, que es de platino y su relación resistencia-temperatura es de 100 ohms a 0 grados centígrados. El circuito que más comúnmente se usa para medir la resistencia del RTD es el puente de Wheatstone, por el cual una corriente constante pasa a través del puente y del RTD. La variación de la temperatura de proceso en contacto con el RTD hace variar su resistencia, y el voltaje de salida del puente indica el valor de esta resistencia. Este tipo de circuito puede usarse para conectar el RTD a dos hilos de esta manera. Pero este arreglo tiende a generar un error alto en la medición de la temperatura. Si los dos cables que se usan para extender la señal desde el punto de emisión hasta el equipo de medición es mucha, se añade más resistencia al RTD. Por eso, el circuito del RTD a 3 hilos se usa para evitar el error que produce la conexión a 2 hilos. Si los hilos A y B son exactamente del mismo tamaño, el hilo C sirve como balanceador, entonces funciona como el sensor principal y lleva la medición del RTD consigo. Para una mayor estabilidad se usa el arreglo a 4 hilos, donde una corriente constante se hace pasar por el circuito. Independientemente de la resistencia de los hilos de conexión, la misma corriente circula por el detector. Las resistencias del puente son elevadas, con lo cual la corriente que circula por los brazos del puente es despreciable y se tiene una mayor exactitud. Las bobinas que llevan enrollando el hilo de resistencia están encapsuladas y situadas dentro de un tubo de protección o vaina, de material adecuado al fluido de proceso. Pueden conectarse a un convertidor o a un transmisor para obtener lecturas proporcionales a la resistencia. En esta ocasión vamos a hablar de medidores de temperatura. La temperatura es una variable de proceso muy utilizada en la industria. Como con otras variables, su eficacia depende mucho de diferentes factores, como el tipo de fluido de proceso, las condiciones, su velocidad de reacción, etc. En el caso de la temperatura, un factor importante a considerar es su velocidad de reacción, ya que es una variable con un tiempo de respuesta bastante más lento en comparación con otras variables. Por ejemplo, la presión o el flujo, que su velocidad de reacción es prácticamente instantánea. Es por eso que en algunos lazos de control de temperatura, si se quiere acelerar su respuesta, es necesario combinarla con otras variables de acción más rápida. La temperatura puede medirse en diferentes escalas o unidades. En la siguiente tabla podemos ver la relación entre ellas. Ahora comencemos viendo los indicadores locales de temperatura, es decir, los termómetros. El termómetro bimetálico. Son los termómetros más usados. Se basan en la diferencia entre el coeficiente de dilatación de dos metales diferentes y unidos. Una aguja unida mecánicamente a este bimetal se desplaza indicando el cambio de temperatura. Las láminas bimetálicas pueden ser rectas o curvas, formando espirales o hélices. Este arreglo permite una mayor expansión en una menor área y detecta cambios de temperatura más pequeños. Tienen un extremo fijo y otro libre, que es el que genera el desplazamiento de la aguja. Es un elemento de bajo costo y su tiempo de respuesta es relativamente lento. La precisión suele ser del 1% y su campo de actuación está entre los menos 200 y los 500 grados centígrados. El termómetro de bulbo.
Ok, entonces vemos algunos termómetros ahí, ¿no? Entonces vemos, estamos viendo entonces las características de estos vectores, ¿no? De estos termómetros, ¿no? Ok, entonces vamos a ver ahora nuestro laboratorio. Entonces tenemos nuestro laboratorio. Vean, tenemos nuestro laboratorio. Ya ustedes han entrado, han visto las tareas, sus notas. Todo por aquí. Entonces vemos ahí las actividades. Ese es el viernes. Viernes tenemos nuestros exámenes viernes 5, ¿no? Entonces estén pendientes ahí con la fecha. Viernes vamos a hacer nuestras actividades a partir de las 5 p.m. hasta las 11. Se traten de no malgastar mucho y para que tengan para el examen. Ok, entonces ya saben los exámenes, las clases. Entonces ya hemos visto los temas que hemos practicado, hemos visto de las clases, ¿no? Los videos que vimos, los temas padres. Ya, gracias por participar en este trimestre. Nos vemos el próximo viernes para dar nuestro último día por este año y volveremos recargados para el próximo año. Saludos, bendiciones. Cuídense mucho.